Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 28. Yo titulaba este mensaje el propósito de Dios en mi vida, porque hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros, hermano. Hay un propósito de Dios para tu vida, para mi vida. Hay un propósito de Dios para la vida de cada ser humano. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 28, también los niños van a estar teniendo, una actividad abajo. Si tú quieres llevar tus niños, ahí van a estar los hermanos de la escuela dominical, también trabajando con ellos. Romanos capítulo 8, verso 28, dice de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has guardado, hasta aquí tú nos has fortalecido. Hasta aquí, Señor del cielo, has extendido tu misericordia y tu gracia y tu bondad sobre nosotros. Has guardado nuestra entrada y nuestra salida. Has guardado nuestro acostar y nuestro levantar, Señor. Nos has dado fuerzas en medio de nuestras debilidades. Has extendido tu mano de sanidad cuando hemos estado enfermos, Señor. Has puesto tu misericordia, has consolado nuestros corazones cuando hemos entristecido. Por eso te alabo y te bendigo, Dios del cielo. Ahora te pido, Señor amado, que tu palabra llegue, Señor, a cada uno de nuestros corazones, bendito Dios. Y que tu Espíritu Santo, Señor, lo haga vida dentro de nosotros. Y ministre en el área, Señor, para la cual tú envías esta palabra en este día. Si también ministra, Señor, a aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, en sus vidas. Y seas tú, Señor bendito, extendiendo tu misericordia conforme la necesidad que haya en cada hogar. Gracias te damos, soberano Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Dice este verso que leíamos: y sabemos que a los que aman a Dios, porque amamos a Dios, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que amamos a Dios? Amén. Y eso es lo que está escribiendo Pablo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios. Y si tú y yo amamos a Dios, esto es para nosotros. Y dice todas las cosas. No dice algunas cosas, dice todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes? El propósito de Dios para la vida de cada uno de sus hijos es bueno. Es bueno, hermano. En el libro de Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Dios es bueno y el propósito que tiene para tu vida es bueno. Pero cuando estamos pasando por tiempos de prueba, cuando estamos pasando por tiempos de adversidades, muchos nos preguntamos esto. Yo no sé si tú te has hecho alguna vez esta pregunta, pero yo sí me la he hecho. Si el plan y el propósito del Señor para mi vida y para mi familia es bueno, ¿por qué me han venido estas situaciones difíciles? ¿Por qué me veo ahora en medio de problemas? ¿Por qué han venido estas dificultades a mi persona o a mi casa? Y cosas que no podemos entender. O también decimos: ¿por qué me ha venido esto si no merezco que me pase? Yo no sé si tú te has hecho alguna vez alguna pregunta de estas, pero es algo muy común en medio de la adversidad, en medio del tiempo difícil, cuando no entendemos aquel propósito, cuando no entendemos para qué o en qué forma eso va a obrar para bien en nuestras vidas. Si nosotros nos hubiésemos acercado a Job en el momento de su aflicción, en el momento de su prueba, al igual que sus 3 amigos, creo que tampoco hubiéramos entendido por qué Dios estaba permitiendo que aquello viniese sobre la vida de Job. Si le preguntamos nosotros o nos hubiésemos acercado a aquellos 3 jóvenes que arrojan al horno de fuego, tampoco hubiésemos entendido. Pero hay tantas cosas que la Biblia nos enseña. Y vemos que el final de cada una de esas pruebas y esas situaciones, Dios la tornó para bien.
Dios la tornó para bien, hermano. Así es de que, y aún nosotros mismos hemos pasado por momentos difíciles, que en el momento que estamos viviéndolo, en el momento que estamos pasándolo, no lo entendemos. Pero una vez Dios levanta esa prueba, una vez Dios levanta aquella brecha de salida en medio de la adversidad, vemos que había un propósito para ello. Vemos que algo el Señor quería enseñarme a mí o enseñarte a ti. La realidad es que todos sabemos que hay un propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Cuando ya estamos en el camino del Señor y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, llegamos a entender que hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Pero sabes, aún en la vida misma, cuando no conocíamos del Señor, cuando estábamos alejados de la promesa del Señor o la promesa de vida eterna, aún en la misma vida teníamos planes, teníamos proyectos, teníamos sueños o metas a alcanzar. Y a veces se lo atribuíamos a la suerte, a veces se lo atribuíamos a nuestra preparación, a nuestras habilidades, a nuestra capacidad, pero no le dábamos aquella gloria al Dios de los cielos. Mas sin embargo, cuando ustedes y yo venimos al conocimiento del Señor, sabemos que todas esas cosas es Dios quien las prepara. Es Dios el que prepara el camino para el hombre, dice la Escritura, y es Él el que guía sus pasos. Pero como creyentes, la palabra del Señor nos enseña que todas las cosas obran para bien. ¿Crees tú eso, hermano? Hermano, ¿crees tú que todas las cosas obran para bien? Para los que aman a Dios. Aunque no lo entendamos ahora, aunque no comprendamos por qué se ha levantado la adversidad, aunque no entendamos por qué la respuesta no llega aún, aunque no entendamos, hermano, por qué después de tantos años y estar orando y orando y orando, en vez de ver tal vez una mejora, vemos como que aquello va hacia el lado adverso. Aunque veamos que esa situación está de esa manera, seguimos creyendo que verdaderamente todas las cosas obran para bien. Porque no le creemos a las circunstancias, no le creemos a las situaciones que se levantan a nuestro alrededor, sino a la palabra que Dios ha hablado. Y cuando ustedes y yo le creemos a la palabra que Dios ha hablado, esa palabra cobra vida dentro de ti y nos fortalece en medio de las adversidades y nos ayuda a superar tal vez situaciones que pensamos que nunca íbamos a poder sobrepasar o superarlas. Pero nosotros necesitamos creerlo. Mire, aquí es donde está la dificultad. Tú no necesitas entenderlo, tú y yo necesitamos creerlo, que entenderlo no. Porque acuérdense que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. No lo son, hermano. Mire, a veces nosotros hemos llegado a la Señor, si tú hicieras esto, si tú haces esto. No, Él es Dios, Él es soberano y Él conoce lo mejor para cada uno de nosotros. Hay que ser probado, porque la Escritura habla eso también, ¿verdad? Vea que dice que tu fe y mi fe tiene que ser probada. Y tiene que ser probada como el oro, dice, ¿verdad? Entender o no vamos a alcanzar a comprender. Pero yo le decía al Señor, Señor, aunque no la entienda, aunque no la comprenda, pero levantado va a obrar para bien. Si está dentro de tus planes y de tu voluntad. Vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo
17. Señor, ¿qué es lo que mira Dios? Que ustedes y yo no alcanzamos a ver o no alcanzamos a entender. De la palabra, pero si tú la quieres razonar y entender con una mentalidad humana, no va a hacer sentido en tu situación. Había un problema en Israel. Había una situación adversa que debido al rey que estaba gobernando. Sino que quiero hablar de esta mujer a la cual Dios escoge, a la cual Dios dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mire lo que le dice el Señor al profeta. Le da una instrucción a Elías, le dice: vete a este lugar. Y ahí en ese lugar, ahí en esa ciudad, yo he dado orden. Mire, no dice: yo voy a ver qué es lo que hago ya estando tú en ese lugar. Yo voy a ver quién está dispuesto a hacer algo. No. ¿Sabe? Dios dice que le había dado orden a una mujer. Había puesto en el corazón ya de una mujer. Porque cuando hablamos de que él había dado orden, quiere decir que había dado un mandato, había puesto una palabra, había puesto algo en el corazón de aquella mujer para sustentar al profeta. Es que quien prepara los medios y las circunstancias es Dios, hermano. Es Dios. Mire, cuando ustedes y yo entendamos eso y nos rindamos a esa voluntad, a ese pensamiento, a ese propósito de Dios, vamos a entender que no somos nosotros los que ordenamos las circunstancias ni los medios. Si por nosotros fuera, esta situación que está golpeando el mundo ya se hubiera terminado. Si por nosotros fuera, hermano, hubiera durado tal vez 2 o 3 semanas y hubiera quedado todo de la misma manera que veníamos desarrollándonos en nuestro diario vivir. Si por nosotros fuera, hermano, y te dijeran a ti: quiero que pongas las restricciones que vamos a implementar para esta situación, nosotros tendríamos otros pensamientos, pero no obrarían los planes y propósitos de Dios. Es Dios el que prepara los medios, es Dios el que prepara las circunstancias. Mírense ustedes y yo en dónde estamos, a miles y miles de kilómetros de nuestros países natales. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Estaba esto en tus planes? No, hermano. Mire, porque aunque tú digas ya estando aquí: no, pues yo sí tenía, no nos engañemos a nosotros mismos. No estaba en nuestros planes. Si nosotros vamos a nuestra niñez, si nosotros vamos a nuestra juventud, no estaba en nuestros planes. Mas sí estaba en los planes de Dios. Vea, mas sí estaba en los propósitos de Dios. Así que ustedes y yo estamos aquí en esta ciudad de Lebris, en esta provincia de Alberta, en este país de Canadá, por los planes y propósitos del Dios divino. Es Dios el que nos ha traído a este lugar. Es Dios el que ha abierto camino para ti y para mí, para estar hoy en este tiempo, en este lugar. Y así igual, en medio de aquella sequía, Dios le habla a Elías y le da dirección. Porque si hay algo que Dios da, es dirección, hermano. ¿Vea que Dios da dirección? Mira, si hay un cristiano que camina extraviado, es porque no está gastando tiempo preguntándole al Espíritu de Dios qué es lo que necesita hacer. ¿Por qué razón te digo esto? Porque Jesús mismo dijo que era el Espíritu Santo el que nos iba a guiar a toda justicia y a toda verdad. ¿Y qué hace un guía, hermano? ¿Qué es lo que hace un guía? Da dirección, ¿verdad? Da dirección, te lleva al lugar a donde tú y yo necesitamos estar.
Entonces es Dios el que prepara los medios y circunstancias y te da dirección. Y también es el Señor, mire, es el Señor el que pone las personas a nuestro alrededor que Él va a usar para sacarte o levantarte de aquella adversidad. Es el Señor el que te rodea de aquellas personas que van a ser de apoyo o que van a ser de alguna manera instrumentos útiles para Dios ayudarte en medio de esa situación o esa adversidad que estamos viviendo y estamos pasando. Había hambre en la tierra, había sequía, pero el Señor le dice a Elías que se vaya para esta región de Sarepta de Sidón y le dice que allí le ha dado orden a una mujer. Y mire, era una mujer viuda. Es que Dios es específico cuando Él da instrucciones, hermano. Dios es específico, Dios no es Dios de confusión, Dios es específico cuando Él da instrucciones. Entonces Él había ya preparado a esa persona y le dice que te sustente, porque los recursos los da el Señor, hermano. ¿Verdad que los recursos los provee el Señor? Oh no, hermano, mi trabajo es el que me ha sostenido, mi mano, mi brazo. Mentira. Los recursos los da el Señor. Es Él el que abre puertas y es Él el que cierra puertas. Es el Señor, hermano, el que hace y bendice y prospera el trabajo de tus manos. O es Él también el que seca el fruto del trabajo de nuestras manos. Pero a Dios le ha placido bendecir el fruto de tu trabajo, el fruto de tus manos. Por eso Él le dice a Elías, le he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Te repito, el propósito en medio de la prueba es que Dios quiere hacernos entender de que no es el gobierno el que ordena los medios y las circunstancias, de que no son los líderes políticos los que ordenan las circunstancias, de que no son, hermanos, las religiones las que ordenan las circunstancias, sino que es el Dios de los cielos, porque Él es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy y va a ser el mismo Dios por todos los siglos. Entonces le da esa instrucción a Elías. Y luego le dice, verso 10, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mire, le pidió agua, no había problema. El problema fue cuando le pidió pan, cuando le pidió un bocado de pan. Porque era tanta la escasez que había, que aquella mujer estaba recogiendo leña. Y luego ella le explica qué es lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Pero cuando el profeta la llama, ella atiende aquel llamado y le pide que le lleve agua para beber. Pero luego le pide que también le dé un pan, un bocado de pan para él saciar su hambre. Y es que la mujer viuda estaba pasando un momento difícil. La mujer viuda estaba pasando un momento bastante limitado. ¿Y sabe por qué Dios escoge a la viuda? ¿Por qué no escogió a alguien que tuviese más recursos? ¿Por qué no escogió a alguien que tuviese tal vez en más abundancia harina para hacerle pan a Elías? Y que el Señor se glorifica en medio de nuestras limitaciones, hermano. Mire, cuando tú y yo nos vemos limitados, es ahí donde Dios se glorifica, es ahí donde Dios se exalta. Porque a veces nosotros decimos, no vamos a poder, no se va a poder hacer, no lo vamos a poder desarrollar. Pero si Dios lo ha hablado, lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Lo vamos a desarrollar en el nombre del Señor. Era Dios el que había enviado a Elías a ese lugar. Era Dios el que había puesto en el corazón de aquella mujer sustentarlo a él. Pero Dios no ignora cuál era la situación de aquella mujer viuda.
Por eso es que a veces cuando nosotros, hermanos, nos quejamos, nos lamentamos y decimos, bueno, ¿acaso el Señor no se dará cuenta que casi no tengo recursos para salir de esta situación? ¿Acaso el Señor no se dará cuenta que estoy pasando un momento difícil de enfermedad o de situación familiar o problemas personales? Claro, Dios lo sabe. Dios lo sabe, hermano, porque Dios no va a ignorar nunca nuestra situación. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre y no ignora nuestra situación. Reyes, si nosotros nos preguntásemos, ¿por qué Dios escoge a la viuda? ¿Por qué Jehová escoge a esta mujer para sustentar al profeta? Claro, nosotros como conocemos el final de la historia, sabemos que era para bendecir a esta mujer. Sabemos que era para que su harina o su sustento no faltase en su casa. Nosotros lo sabemos. Pero ¿qué cuando el Señor prueba tu corazón? ¿Qué cuando el Señor te pone en tu corazón y te dice, haz esto? Y sabes, lamentablemente hemos llegado a un punto que nosotros relacionamos el servicio al Señor solamente con lo financiero, solo con lo monetario, solo con el dinero. Hermano, ¿necesita Dios de nuestro dinero? ¿Necesita Dios de nuestro dinero? ¿Lo necesita o no lo necesita? Él es Dios, Él es Señor de toda la tierra. Él es el dueño del oro y la plata. Mire, por eso es que cuando llegamos con esa mentalidad, hermano, de pensar de que son tus diezmos, de que son tus ofrendas las que van a sustentar y van a llevar hacia adelante la obra del Señor, estamos errados. Dios no tiene absolutamente necesidad. Y eso lo hablaba yo el martes con algunos hermanos que estamos desarrollando la enseñanza acerca de aquellos dones que Dios nos ha dado para ser útiles en su obra. Miren, la mujer tenía la voluntad de sustentar al profeta. Y cuando le pidió agua, ella no tuvo problema. Y le lleva agua o le iba a llevar agua. Pero cuando el profeta le pide pan, dice el verso 12, aquí habla la mujer, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Mire, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora dice, recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué dice? Mire, y nos dejemos morir. Mire cuál era la condición de esta mujer. Pero Dios no ignoraba esa condición. Dios no ignoraba cuál era la condición de esta mujer, hermano. Por eso es que te digo, los pensamientos del hombre no obran los pensamientos de Dios. Elías sabía qué es lo que iba a hacer. Dios sabía qué es lo que iba a hacer sobre la vida de aquella mujer. Pero la única que no sabía era la viuda. Ella no sabía qué iba a suceder. Ella no sabía qué iba a pasar. Mire, si Elías hubiera llegado en esos tiempos y viene aquí a Lebrich, hermano, y hay una escasez y tú solamente tienes un puñado de arroz para cocerlo y comerlo con tu hijo y dejarte morir. Y luego él te dice, no, dámelo a mí. Inmediatamente comenzaríamos a señalarlo y a criticarlo, a decir, qué hombre de Dios más malo. ¿Cómo Dios puede hacer eso? ¿Por qué Dios lo manda a una mujer necesitada? ¿Sabe? Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Dios quería bendecir a esta mujer. Dios quería enseñarle el Dios en el cual ella tenía su confianza. Aunque era una mujer de Sarepta de Sidón, pero ella sabía reconocer a aquellos hombres de Dios y sabía conocer quién era Jehová. Porque ella le dice, vive Jehová tu Dios. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo Elías sabía que esa mujer que andaba recogiendo era la viuda que Dios le había dicho? ¿Cómo Elías pudo reconocer a esa mujer? Ayúdenme, hermano. ¿Cómo creen ustedes que Elías identificó que esa era la viuda que Jehová Dios le había hablado? ¿Cómo?
Ya, o sea, nosotros vamos a hablar que el Espíritu Santo se lo reveló, vamos a hablar que el Espíritu se lo... No, ¿saben? Vamos a ser realistas. En ese tiempo, las mujeres viudas se vestían de una manera en la cual ellas mostraban su viudez a aquella comunidad. Entonces Elías reconoció que por su manera y su atuendo de vestir, aquella mujer era viuda. Si ustedes leen un poco de la historia y los contextos en los que la escritura está escrita, valga la redundancia, van a entender de que a veces nosotros queremos espiritualizar muchas cosas que son puramente literales en la situación y en las circunstancias que aquella palabra está siendo enviada. Igual las jovencitas, cuando ellas eran doncellas, ellas se vestían, sus atuendos eran de una manera y sabían que eran doncellas. No necesitaban decirle a la gente, no, con su manera de vestir lo veían. Mas sin embargo, Elías le comienza aquella conversación con la mujer. Y la mujer le dice al profeta, mire, cuando le dice, vive Jehová tu Dios, porque también ella reconoció que era un hombre de Dios el que le estaba hablando, era un profeta, era alguien que por su atuendo y su manera de expresarse sabía que era alguien temeroso de Jehová. Y la mujer le responde de esa manera. En el verso 12, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mis hijos, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero Dios no ignoraba la situación de la mujer. Dios no ignoraba la circunstancia en la que esta mujer se encontraba. Entonces el verso 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, porque verdad que en medio de la prueba lo primero que nos invade es el temor. ¿O no es así, hermano? ¿Tenemos temor, sí o no? Hay temor, hermano. Mire, hay temor. Nos invade el temor. Mire, esta situación que el mundo está viviendo ha hecho brotar el verdadero temor y miedo que hay dentro del corazón de las personas. No tengas temor, le dice. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después, dice, harás para ti y para tu hijo. Mire, primero que le sirviera a él. ¿Verdad que lo viéramos injusto nosotros eso? ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad que se viera injusto? Y es más, le dice cómo quería que se la preparara. Mire, es como que yo llegue, hermano, a la casa de alguien que está pagando sin limitaciones y le diga, ¿qué es lo que tiene? Ah, tengo solamente medio pollo. Y yo le digo, bueno, hágamelo de esta y de esta manera. Y me da a mí primero. Hermano, tú inmediatamente me sacas de tu casa. O no me dejas entrar siquiera. Pero eso es porque nosotros caminamos con el pensamiento y el raciocinio humano. Pero Elías le dice eso a la mujer. Y dice, pero luego le dice en el verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y cuando Dios habla, las cosas suceden, hermano. Cuando Dios habla, las cosas pasan. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová termine con este virus, sean levantadas las restricciones, ya no tengamos que usar más máscara, ya no tengas que tener más miedo si te vacunas o no te vacunas. No, dice hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta el día que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Mire, Elías le dice la palabra que Dios había hablado. Y Dios le había dicho que iba a hacer llover sobre aquella región. Entonces ella fue, dice el verso 15, e hizo como le dijo Elías.
Y comió él y ella y su casa muchos días. Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, o que Jehová había dicho por Elías. Ese es el Dios al que nosotros servimos, hermano. Porque Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Mire, ¿cuáles eran tus temores cuando empezó toda esta situación, hermano? Con esta pandemia, con este virus, ¿cuáles eran tus temores? ¿Cuáles siguen siendo tus temores todavía hasta este tiempo? ¿Cuáles siguen siendo, hermano, aquellos miedos que brotan de dentro de ti? ¿Cuáles son aquellas cosas que surgen de dentro de tu corazón en medio de los tiempos que nosotros estamos viviendo? ¿Sabes? Déjame hacer un paréntesis, porque yo sé que Dios sigue hablando, hermano. Vea que Dios sigue hablando. Porque si Dios ya está muerto, entonces no sigue hablando, pero Dios está vivo. Dios es Dios de vivos y no de muertos, hermano. Dios sigue hablando a sus hijos, Dios sigue hablando a su pueblo. Y creo que fue un martes que estaba, cuando terminamos el servicio, se me acerca un hermano y me dice algo que había compartido su hijo con él. Y la pregunta que le hace el niño es esta. Y lo voy a decir con permiso del hermano, aún sin mencionar nombre, pero la pregunta que le hace el niño es esta: papá, ¿y Dios habla? ¿Qué le responderías tú a tu hijo pequeño si él te hace esa pregunta? ¿Qué le responderías, hermano? Que sí habla, ¿verdad? Pero primero tienes que creerlo tú. Porque si yo le digo a mi hijo que sí, Dios habla, y después mi hijo me ve parado en un púlpito diciéndole Dios ya no habla, Dios ha dejado estipulado en estos 66 libros lo que nosotros necesitamos. Y yo le decía a Dios, si tú eres el Dios que existe desde Génesis hasta Apocalipsis, tú estás encerrado en esos 66 libros. Entonces Dios tiene límites, pero Dios no tiene límites. La Biblia dice que Él no tiene principio ni fin. Amén. Así es de que cuando Él le preguntaba eso, Él le dice, sí, Dios habla, mi hijo. Pero luego le hace otra pregunta y le dice, ¿y Dios habla en sueños? ¿Qué le responderías tú a tu hijo si te preguntas si Dios habla en sueños? Amén. Si no vayamos a los sueños del faraón, vayamos a los sueños de Nabucodonosor. Dios habla y enseña las cosas que están por venir. Hablemos de los sueños de faraón cuando en el tiempo de José. Hablemos de los sueños del rey en el tiempo de Daniel. Dios habla, hermano, y muestra las cosas que están por venir. Y cuando él le dice sí, pero luego le dice, ¿por qué me preguntas eso? Y le dice el niño, porque el Señor me habló anoche en sueño. Estoy hablando de un niño, hermano, de edad pequeña. Y le dice el papá, ¿qué te dijo Dios? Dios me dijo, esto dijo el niño, porque yo sé que lo están viendo los hermanos en YouTube, como ahora le tiran piedras por cualquier palabra que uno dice. No van a decir, el pastor dijo que esto iba a pasar. No, esto es lo que dijo el niño. Dios me dijo que para el año 2022 esta pandemia va a terminar. Eso es lo que le dijo el Señor al niño. Y yo le digo, bueno, nuestro trabajo es creerlo cuando Dios habla. Porque si ustedes dicen, no, esta pandemia va para muchos años, puede hacer para los que van a quedar en la venida del Señor. Pero puede hacer que el Señor venga en ese tiempo. No lo sabemos. Pero algo va a suceder, hermano. Algo va a acontecer. Entonces, Jehová Dios le dice a Elías qué es lo que va a hacer con esta mujer. Y le dice que no tenga temor de pedirle sustento para su necesidad. Y te estoy parafraseando esto. Y Dios le da la dirección a Elías a dónde ir. Y provee la persona que lo va a sustentar. Y los recursos a través de los cuales él se va a proveer. Y dice que
El verso 15 te lo voy a leer nuevamente, dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Cuál era el propósito de Dios? Claro, ustedes dirán, bueno, sustentar al profeta, sustentar a su siervo. Pero antes había usado a los cuervos, ¿verdad? Si ustedes leen unos pasajes antes de eso, Dios ya había usado a los cuervos para llevarle carne. Y no era harina, sino que era carne y pan. Creo que Mario lo tocaba anteriormente. ¿Verdad? Ya Dios había ordenado a los cuervos llevarle carne y pan. Pero ahora, conociendo la necesidad de esta mujer, conociendo la región en donde ella vivía, sabiendo la situación que era una mujer viuda con un hijo y que estaba pasando esa situación difícil, Dios la escoge no para ponerle la carga de que le dé de comer a Elías, sino para bendecirla a ella, para mostrarle que el Dios de Israel es todopoderoso y es soberano. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermano. ¿O no es todopoderoso nuestro Dios, hermano? Hermano, ¿es todopoderoso nuestro Dios? ¿Por qué le tenemos miedo a esta pandemia? ¿Por qué, hermano, esta pandemia te ha hecho sacar aquel miedo que hay dentro de ti? Hermano, es que ha muerto tanta gente, pero tú estás aquí todavía. El Señor te ha guardado. Y siento las personas que ya han partido y fueron vencidas por este virus, pero en su misericordia el Señor te ha guardado a ti y a tu casa, y te ha cubierto bajo sus alas y te ha protegido, porque el propósito de Dios para tu vida aún no ha llegado a su término. Él quería bendecir a esta mujer, pero ¿sabes qué es lo que Dios prueba en medio de la adversidad? ¿Qué es lo que Dios prueba en tu corazón y en mi corazón cuando Él permite que se levante la adversidad? Hay tres cosas que Dios va a probar dentro de tu corazón, porque nos hablaba el domingo pasado de la obediencia. Y es fácil decir, no, yo estoy obedeciendo al Señor. Es fácil decir, no, yo soy obediente a la palabra de Dios o al mandato de Dios. Eso es fácil, tú puedes decir, yo soy obediente. Pero la verdad es que la obediencia da frutos. ¿O no, hermano? Vea que la obediencia da frutos. Oh, hermano, yo soy obediente. Si Dios me dice que haga esto, lo hago. Hermana, vaya a pedirle perdón al hermano que ofendió. No, ¿y por qué yo lo voy a hacer? Jamás. Eso nunca lo voy. Hermano, esa no es obediencia. Esa no es obediencia. Mira, Dios tiene propósitos específicos en medio de la prueba. ¿Qué es lo que Dios va a probar en tu corazón y en mi corazón cuando Él permite que se levante la adversidad? Cuando Él permite que se levante la prueba. Cuando Él permite que se levante aquella situación difícil, hermano, que tú te ves en el límite de tu capacidad para poder controlarla o poder resolverla. Y esto es lo que Dios prueba. La mujer, ella lo que estaba haciendo era recogiendo 2 leños. Y ahí ella se lo dice, para preparar algo de comer para ella y su hijo. Comer y luego esperar a morir. Mas los planes de Dios para ella eran otros. Vean que los planes de Dios para esta mujer viuda eran otros. Así también los planes de Dios para ti son buenos, hermano. Mire, los planes de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos, son buenos. Son buenos. Yo le decía al Señor, yo lo creo así, Señor. Porque nosotros hubiéramos dicho, mire, si esta pandemia fuera solamente en este país, hubiéramos dicho, mejor me hubiera quedado allá en mi país. Pero es a nivel mundial. Es a nivel mundial, hermanos. ¿O no es a nivel mundial? Vea que es a nivel mundial que está golpeando esta situación. Entonces, ¿qué es lo que Dios está probando en el corazón de su pueblo? Mire, lo primero que Dios va a probar va a ser tu actitud y mi actitud. Va a ser nuestra actitud, hermano. ¿Y cómo se mira nuestra actitud? Por nuestra reacción. Por nuestra reacción a las circunstancias.
Imagínate si esta mujer le hubiera contestado a Elías y le hubiera dicho, no, ¿que acaso no ve lo que estoy pasando? ¿No ve las limitaciones? ¿No ve que ya no tengo yo sustento? O le hubiera dicho cualquier otra cosa. No, pero ella le prestó atención a lo que él estaba hablando. Luego, después de que va a probar nuestra actitud, entonces prueba tu obediencia y mi obediencia. Porque Jonás le obedeció a Dios, ¿verdad? En el vientre del pez, y volvió a salir, fue y llevó el mensaje que Dios le había dado, ¿verdad? Entonces cualquiera puede decir, bueno, Jonás le obedeció a Dios. Jonás, hermano, dice que él se fue a sentar en un monte, ¿verdad? Para ver la destrucción de la ciudad. Mire, para ver aquello no sucedió, se enojó. ¿Vea que se enojó Jonás? Mire, y es alguien que le dice, estoy enojado hasta la muerte, le dice. Porque nosotros decimos, no, yo sí le obedezco al Señor, pero nuestra actitud nos elimina muchas veces. Y esto eliminó a Jonás. Ella le dijo cuál era la circunstancia en la que se encontraba ella y su hijo. Pero luego, entonces, ella prestó atención a la instrucción de lo que el profeta de Dios le estaba hablando. Y ella, prestando atención a aquello, dice que ella fue y hizo como le había dicho Elías. Entonces, está la actitud, está la obediencia y está el accionar. Porque a veces también nosotros decimos, no, yo sé que el Señor está trabajando con mi actitud y está cambiándola. Y estoy dispuesto a obedecerle al Señor. Pero no nos movemos de la silla donde estamos sentados. Y Dios te está mandando a servir, te está mandando a hacer algo para su obra. ¿O no es así, hermano? No es para eso que Dios nos está preparando. ¿O creen que ustedes Dios nos está preparando solamente para hallarnos gorditos sentados en una silla y llevarnos a su reino? No. Él te está capacitando y te está preparando para servir en su obra. ¿Sabes cuánta necesidad hay, hermano, en el pueblo de Dios y hay afuera, aquí mismo en esta ciudad donde nosotros vivimos? ¿Sabes tú? El problema es que lo queremos hacer como nosotros pensamos. Lo queremos hacer al tiempo en nosotros, en nuestros pensamientos, con nuestros recursos, con nuestro propósito, y eso no obra el propósito de Dios. Tenemos que hacerlo como el Señor quiere que lo hagamos y desarrollarlo en los lugares que el Señor quiere que nosotros lo desarrollemos. Dios, en medio de esta situación que está viviendo el mundo, está probando en el pueblo de Dios, está probando en el Hijo de Dios aquellas actitudes, hermano. ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Cuál es la reacción ante la adversidad? ¿Cuál es tu reacción ante la prueba, ante la dificultad? Pero también nuestra obediencia. Nuestra obediencia es prestar atención a la instrucción de Dios, prestar atención a la palabra de Dios. Porque sabes, hay muchos hermanos que están haciendo alarde de cuánta palabra y cuánto conocimiento de la palabra de Dios tienen. Pero están señalando y criticando a otros. Sabes que hay muchas personas, y tristemente lo digo, conocedores de la palabra y estudiosos de la Escritura, muchos de ellos,
que saben a dónde pueden poner aquellos pensamientos o aquellas ideas y empiezan a criticar a aquellos consiervos de ellos. Porque, hermanos, nosotros somos servidores de Dios. Amén. Todos nosotros somos servidores de Dios. Entonces, cuando un pastor, o sea, también, o sea, el Señor lo usa, ese es consiervo. Estamos en el mismo equipo, estamos en el mismo ejército, le servimos al mismo Señor. No, pero ellos dicen conocer de la palabra de Dios, pero ignorantemente la están quebrantando o con conocimiento. Y comienzan a enviar aquellos pensamientos en contra de sus consiervos, en contra de sus hermanos, en contra de sus hermanas. La obediencia es que cuando la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, tiene que ser así, ¿verdad? ¿Para qué no podemos seleccionar a quienes vamos a amar y a quienes no vamos a amar? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Miren, no dice a tu hermano, dice a tu prójimo como a ti mismo. Cuando la palabra de Dios dice, bendice a aquellos que te maldicen. Eso es lo que dice la instrucción de la palabra de Dios. Y aunque sepa que alguien está hablando mal de ti, tú lo bendices y le dices, Señor, tu misericordia sea sobre su vida y sobre su casa. Porque no es contra una persona que te levanta, es contra la iglesia del Señor. Es contra el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia del Señor, ¿verdad? ¿Ve que la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano? ¿O no es el cuerpo de Cristo la iglesia? Eso dice la Escritura. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo cuya cabeza, dice, es el Señor. Ya no es tiempo de estar enredado, hermano, en ese mover que el enemigo muchas veces levanta para fragmentar, para dividir, para separar, para engañar. En medio de la adversidad, Dios está probando nuestra actitud, está probando nuestra obediencia, pero también nuestro accionar. Porque la mujer no solamente se quedó allí oyendo la instrucción de Elías, sino que dijo que, dice la palabra que fue e hizo como le dijo Elías. Y ese accionar fue lo que le hizo ver aquel sustento, aquella provisión sobrenatural de parte de Dios. Porque los planes de Dios para esta viuda eran de bien. Eran de bien, hermano. Así también los planes de Dios para tu vida y para tu casa son de bien. Son de bien, hermano. Y yo te lo digo porque eso es lo que el Señor ponía en mi corazón. Los planes de Dios para tu vida y para tu casa son de bien. Pero, ¿qué estamos oyendo? ¿A quién estamos oyendo? ¿Cuál es la actitud que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos está impidiendo ver ese mover sobrenatural de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra casa? Y te digo sobrenatural porque Dios no obra en lo natural. O sea, la multiplicación de la harina fue algo sobrenatural que Dios hizo. ¿O no, hermano? La abundancia del aceite fue algo sobrenatural. Porque dije que la mujer solamente tenía ya un puñado de harina y un poquito en la tinaja de aceite. Iban a comer y iban a dejarse morir. Así también a veces nosotros estamos, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. Ay, Señor, ya solo con este poquito de oración que hay en mí, solo con este poquito de clamor. No, Dios tiene un plan, un propósito, el cual no cambia. No cambia, hermano. Pero tenemos que creer que los planes de Dios para nosotros son buenos. Los planes de Dios para nuestra vida son buenos, hermano. Aunque estemos pasando una situación adversa, aunque estemos pasando una situación difícil, aunque estemos pasando una situación de salud, hermanos, que tal vez, o sea, nos está afectando bastante, pero sé que eso no cambia los planes de Dios. Los planes de Dios siguen siendo buenos para mi vida y para mi casa. Mire, el creer que los planes de Dios para nosotros son buenos nos hace cobrar fuerzas en medio de la adversidad. El creerle a Dios
No el creerle a la gente, el creerle a Dios, que sus planes son buenos para mí, me hace cobrar fuerzas en medio de la adversidad, hermano. En medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles que vivamos o estemos viviendo. Ya que creemos que estos obrarán para bien conforme a la palabra de Dios, porque van a obrar para bien. Regresemos ahí a Romanos capítulo 8, 28, donde leíamos. Le voy a pedir al hermano el keyboard que pase. Romanos 8, 28. Y dice de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esta situación que estás viviendo va a obrar para bien. Y tú me dices, ¿cómo va a obrar para bien, hermano? Yo no te podría decir cómo, pero Dios lo dice en su palabra. Solamente tenemos que creerlo. Solamente tenemos que creerle al Señor, porque Dios está afirmando tu corazón y mi corazón. ¿Por qué dice Pablo esta palabra a esta iglesia en Roma? Por lo que él les va a decir en ese mismo capítulo 8, en el verso 31, te lo voy a leer del 31 al 35, y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Fíjense que cuando dice con Él, está hablando con Cristo, con Él, todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero mire lo que dice el verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hermanos, somos más que vencedores en el Señor. Por eso es que si tú pensabas que esta situación iba a terminar contigo, déjame decirte no. Dios la va a tornar para bien. Aunque no la entiendas hoy, aunque haya dolor en tu corazón, aunque haya tristeza, hermano, dentro de ti, tal vez tú no la puedes entender hoy, pero Dios la va a tornar para bien, porque todo obra para bien para los que aman a Dios. En Dios está segura nuestra vida, hermano, y nuestra familia. El propósito de Dios es bueno para nuestras vidas. Él conoce tu realidad. Dios no ignora tu situación ni la mía. Él conoce nuestra condición, pero también conoce nuestra disposición para caminar en su voluntad. Pero necesitamos creer en el Señor, que Él tiene el control sobre todas estas cosas. Dios tiene el control sobre todas estas cosas, hermano. ¿Crees tú que Dios tiene el control sobre todas estas cosas? Entonces ponte de pie, vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Yo no sé qué es lo que tú estés pasando, pero si hay algo, hermano, que no lo entiendes, hay algo que no alcanzas a comprender, yo no te digo que te esfuerces en entenderlo, ni tampoco estoy aquí para motivarte a que puedas entender, sino que creas solamente que esto obrará para bien, porque tú amas a Dios y porque has puesto en Dios tu confianza y has puesto en el Señor esa esperanza,
Le has dicho: Señor, yo sé que esto no va a ser para siempre. Yo sé que esto tiene su fecha de vencimiento, tiene su fecha de caducidad. Yo sé que esto va a terminar, Señor. Esto que está afectando mi vida, esto que está afectando mi familia, esto, Señor, que se ha levantado en mi trabajo, esto que se ha levantado en esta ciudad, yo sé que va a terminar. No sé qué es lo que te esté tal vez llenando de temor o de miedo. Yo no sé, hermano, qué es lo que verdaderamente llena tu corazón, que te hace sentirte inseguro y temeroso de qué es lo que vaya a hacer el día de mañana. El Señor dice en su palabra que no nos afanemos por el día de mañana. Él es el Dios del día de mañana. Él tiene control. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo sé que tu propósito es firme para cada uno de nosotros. Yo sé que tu propósito, Señor del cielo, es firme para nuestra vida, Señor amado. Yo sé, Señor, que tú no cambias ni lo ajustas conforme a las circunstancias, ni conforme, Señor, a las personas que nos rodean. Tu palabra, tu boca lo ha hablado, y sé, Señor, que eso sucederá. Oro por cada petición de mi hermano, oro por cada necesidad que ellos estén pasando, Señor, o sus seres queridos, o sus familiares. Y te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, extiendas tu mano de misericordia. Señor, avide esta palabra en nuestros corazones. Creemos, Señor bendito, que todas las cosas obrarán para bien en mi vida, obrarán para bien en mi familia, obrarán para bien aún en mis seres queridos que no te conocen, y oro por salvación para ellos. Te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú fortaleciendo a cada uno de mis hermanos. Aquellos, Señor, que hemos perdido seres queridos, consuela nuestro corazón y fortalécenos. Aquellos, Señor, que tenemos tal vez seres queridos, Señor, en situaciones de salud bastante difíciles, obra tú, Señor, tu buena voluntad y extiende tu mano de sanidad sobre ellos. Padre bendito, en el nombre de Jesús te adoramos. Tú nos has traído a este lugar, tú nos has plantado en esta ciudad. Tú, Señor bendito, eres el que ha establecido esta congregación en este lugar. Y sé, Señor, que tu mano la sostendrá y seguirá llevándonos adelante hasta donde tú, Señor, tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor del cielo, que tu bendición vaya sobre cada uno de mis hermanos. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo sus trabajos, Señor. Y te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú guardándonos, Señor, a través de esta semana, Señor, que comenzamos. Que tu misericordia, que son nuevas cada día, sean sobre nuestras vidas. Oramos también por aquellos hermanos, Señor, que nos acompañan desde sus hogares, y aquellos que están pasando tal vez momentos, Señor, de debilidad, de desánimo. Te pedimos, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga esa convicción a sus corazones y los fortalezca, Señor, en ese lugar. A ti sea, Señor, toda gloria, a ti sea toda alabanza, a ti sea toda adoración, a ti sea, Señor del cielo, toda exaltación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh, en el nombre de Jesús oramos y te pedimos que tú seas exaltado y glorificado, Señor. A ti sea toda gloria, a ti sea toda honra, a ti sea toda alabanza y toda adoración por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.